Después del apagón, lo que hemos podido ver es que el PP sigue en su línea de que lo que sea bueno para España es malo para ellos. Primero que nada, sabemos perfectamente que Moreno Bonilla, Mazón y Ayuso se descargaron de responsabilidad, tan malo que es el gobierno, y ahora le encargan la responsabilidad de administrar el apagón, esperando que hubiera una tragedia para luego podérsele echar en cara al gobierno. Y como no hubo tragedias que lamentar, entonces ahora están buscando la forma de decir que todo se hizo mal, cuando no se hizo mal, para empezar, porque no hubo tragedias que lamentar. Segundo, qué curioso que el señor Mazón está tan preocupado por lo que pasó en el apagón, que no pasó nada, y sigue sin dar información ni explicaciones sobre lo que hizo en La Dana, donde sí pasó algo. Murieron más de 200 valencianos. Pero eso sí, el señor ha decidido irse ahora a Nueva York. La derecha más rastrera, esa derecha que todavía es peor que el PP, ha estado sugiriendo, primero que nada, que el apagón fue algo voluntario, algo que es probable que haya sido, pero que no lo sabemos. Sugiriendo eso, también está sugiriendo que no se quiere dar información, no porque no se tenga, sino porque alguien malvado la está ocultando, cuando la realidad es que cuando ha habido apagones mucho más sencillos, se tardan meses en descubrir cuáles eran las causas. Hemos visto lanzar todo tipo de basura, todo tipo de intentos de dar miedo, todo tipo de ataques al gobierno, que está bien, la oposición está para atacar al gobierno, pero debería hacerlo por lo menos con alguna base sensata y no solamente movida por el odio. Si se hizo algo bien y las cosas se hicieron increíblemente bien, tiene que decirse. Y es el colmo tener que acabar escuchando a alguien de la izquierda que estorba, como es Antonio Maestre, diciendo que es que no dio el gobierno explicaciones a tiempo. Hijo mío, ¿cómo te las iba a dar? ¿Por telepatía, por pregonero? Si no había luz, no había televisión, no había internet, porque a la hora y media, 2 horas ya se habían caído también las redes sociales. ¿Cómo querías que te fueran a avisar a tu casa lo que estaba pasando? Que fuera el presidente de gobierno, no a estar al frente del comité de emergencia ni de seguridad, sino ir a tu casa y decirte, ay, Toño, es que se ha ido la luz. De verdad, los críticos, la oposición que tenemos en España son lamentables. Deberíamos tenerla. Y es importante tener también una oposición crítica, una oposición que haga que los gobiernos actúen lo mejor posible, una oposición sensata, una oposición honesta, una oposición a la que le interese el bien del país y no solamente tirar al gobierno para ponerse ellos. Pero la oposición y la crítica que tenemos actualmente le hacen un flaco favor a todo el país.